Quiero contarles que esta entrevista llevo esperándola varios años. Estoy segura de que la primera vez que le pedí que viniera a mi estudio, a mi espacio, al personaje que tengo hoy en Pieza Única, seguramente fue hace 10 años. Y además quiero contarles que sobre su trabajo, y fue mi primer pieza en la radio como periodista cultural. Así que créanme que hoy estoy especialmente emocionada de recibir al rey del espacio público, al escultor más controvertido y también al que ha llevado a México a una esfera internacional de manera universal. Este día tengo a Rivelino en Pieza Única. Por fin, Rivelino. Hola Cristina, lo logramos después de tanto tiempo, ¿no? Oye, muchas gracias por venir hasta aquí, por darte este espacio. Te agradezco siempre, pues, que me compartas todo lo que sabes y sobre todo, creo que esa perspectiva única de ver al mundo. ¿Por qué elegiste el espacio público? Pues mira, al trabajar con muchos materiales todo el tiempo, siempre tienes una idea y una noción muy clara de lo que es la materia, ¿no? Y de lo que es el otro. No es solo sacar ideas de tu cabeza y concentrarte muy pacientemente en generar una imagen, sino tienes que lidiar con la materia. Esa relación con la materia siempre te lleva a que si va creciendo y de vez en cuando tienes una pieza que pesa a lo mejor 20 kilos y luego 200 kilos y luego 2 toneladas, tu relación con la materia se vuelve interesante y no dejas de verla en todas partes. Y una cosa que me parecía valiosa era ver todas esas construcciones que habían hecho a lo largo de la historia de la arquitectura, esos espacios preciosos en la calle que contaban no solamente cómo fueron construidos, no solamente un estilo, no solamente un momento histórico, sino también el sentir de quién lo creó. Y a mí me gustaba la idea de compartir ese espacio con otra creación. Y además porque el espacio público tiene una cualidad que no tienen las galerías ni los museos. No tiene horario, no tiene filas, no tiene... Bueno, tus esculturas a veces sí, ¿no? Bueno, a veces sí, pero puedes llegar a la hora que quieras, Sí. de día o de noche. No tienes que pagar un ticket. Entonces eso le da un halo de libertad natural, Claro. aunque por momentos pareciera que estás obstruyendo lo que es cotidiano. En realidad, yo llego, visito, dejo que la obra conviva con la ciudad y con sus ciudadanos y luego me voy. Y eso es una mecánica que siempre me gustó hacer y llevo pues, más de 10 años haciéndolo. Oye, Rive, pero ¿cuál es el principal reto de estar en el espacio público? Porque también es peligroso, ¿no? O sea, necesitas tener una serie de precauciones para poder instalarte con piezas monumentales de varias toneladas o de un peso importante y que no sea un riesgo para la gente. Son muchas capas de complejidades, ¿no? La primera es pues tener la anuencia del dueño del espacio público, que siempre es la autoridad, el gobierno, y hay como muchos niveles de permisos, desde si es el de la ciudad, si es el de la delegación, si es el de la colonia, si son los vecinos, si el del edificio de enfrente, que si la policía, que si el tránsito, porque para montar también detenemos y cerramos algunas calles y avenidas. Pasando todo eso, pues lo más importante es que no solo te den el permiso, sino que también te permitan dialogar con la obra que tú quieres, como en mi caso, que son piezas pues prácticamente de protesta silenciosa, que puedas dialogar con la autoridad y te permita hacerle una crítica en su propio espacio. Y luego de ahí también pues está lo logístico, cómo llegas, cómo cargas, cómo descargas, si vas a pasar un tráiler que trae 40 toneladas y tienes que tener una grúa para desmontar y hay que cerrar a lo mejor Reforma o a lo mejor Avenida Hidalgo, o por ejemplo si estuvimos alguna vez enfrente del Munal, pues cerrar una vialidad que es complicada y tienes que ajustarte a los tiempos y siempre cumpliendo con todos los protocolos de protección civil, tanto para la gente que está trabajando como para la gente que está curioseando o como para estar preparado para imprevistos que pueden suceder. Sí, requiere de una logística minuciosa y de un equipo que está encargado como de diferentes puntos a la vez. Por ejemplo, si tenemos un montaje de 36 horas y tenemos que ver 2 equipos o 3 equipos, ¿quién les da de comer? ¿Qué beben? ¿Dónde descansan? ¿Dónde están los baños? O sea,
la gente a veces no piensa en esas cosas y tienes que expanderte más allá del arte, porque hacer obra en el espacio público requiere de una serie de, de cuidados y un listado de cosas que no puedes imaginar que van a suceder, pero que suceden. A veces montamos con 300 personas al mismo tiempo y eso ya es una muchedumbre que necesita muchas cosas, Claro, aparte de lo que está necesitando el montaje. claro. Qué bueno que tocas este punto porque creo que es una de tus grandes virtudes como artista, el tema de la gestión. El tema de la gestión y el tema del equipo que tienes. No es nada más el creativo, ¿no? El genio que eres tú y cómo puedes aterrizar todas esas ideas y además presentárselas al gobierno, me hablabas ahora, pero también a un museo. Cuéntame un poco de qué es para ti esa autogestión. Pues nace de una disciplina básica, ¿no? Tienes que tener mucha disciplina como artista y saber muy bien qué es lo que estás haciendo, por qué lo estás haciendo, a quién quieres llegar, cómo quieres llegar. Si tu obra está construida para verse en un espacio íntimo, a solas, en silencio, o si vas a construir una pieza que está dispuesta a interactuar con el tráfico, con el ruido de la ciudad, con la contaminación, con la lluvia, con el sol, con la nieve, dependiendo de dónde lo montes, si va a resistir el contacto con miles de personas. Es, es importante saber primero a dónde vas. Cuando decides a dónde vas, pues tienes que hacer en esa disciplina que te cuento, Cristina, una lista de qué se necesita para llegar hasta ahí. Es como planear un viaje. Mm, Tú decides que vas a ir a la montaña y entonces ves si es una época de primavera, es una época de verano, o es una época de invierno y decides si llevas suéter, si no llevas suéter, qué tipo de tenis, que si llevas un termo con no sé qué. Es muy parecido, pero en grandote, ¿no? ujú. Entonces, tienes que decidir qué hacer, y esto pasa para la obra en el espacio público o la planeación de una carrera que puede durar 15 años, 20 años. Haces una línea de tiempo, en esa línea de tiempo tú marcas, pues a mí me gustaría estar en los próximos 3 años aquí, en los próximos 5 años aquí, en los próximos 7, 9, 15, 20. Y algo que calculé cuando era muy joven es qué necesitaba para llegar ahí. Y me di cuenta que la mejor manera de, de, de lograrlo era proveyéndome de conocimientos y de ciertas disciplinas en mi propio taller que no necesitara yo de una gestión externa, sino que me pudiera autogestionar, que pudiera desde embalar, hacer programación, hacer la aduana, hacer la gestión de la aduana, que es muy complicado, quién hace la logística, todos los renders que se necesitan, todos los textos que hay que mandar, todas las cartas que se necesitan, todas las juntas y tener a alguien que le entienda, porque no es lo mismo querer que poder, lo sabemos. Entonces le fui añadiendo a mi estudio muchas capas y pequeños espacios que pudieran sustituir el contratar a alguien externo para llevar a cabo pues las problemáticas que iba presentando lo que yo iba deseando en el espacio público, en un museo, en una galería o en el coleccionismo privado. Y sí, soy alguien que cree fervientemente en la autogestión, que la ejerce. Me gustan mucho los artistas que se autogestionan y que también recibas consejos y admitas consejos de la gente que es experta en gestión, ¿no? Claro, Eso sí, es importante. como consultoría, ¿no? Sí. Oye, Ribe, en esto que me cuentas, creo que se empieza a revelar un poco tu forma de producir arte, tu proceso creativo. Tú sí piensas en el espectador, ¿no? Porque he hablado con muchísimos artistas que me dicen, bueno, no sé, o sea, yo expongo lo que traigo dentro y después que pase lo que pase con la obra. Tú sí tienes este diálogo previo a presentarte al público pensando en qué va a pasar. Sí, tengo varios caminos, ¿no? Ok, Uno es, pero siempre hay una triada, ¿no? ujú, Es el creador, la obra y el espectador. claro, Eso está siempre en mi trabajo. Pero si lo ponemos tantito atrás, una de las mayores motivaciones creativas o de las cosas que más reflexión me causa es el diálogo con el otro, hablar con el otro, pensar en lo que le pasa al otro, ya sea de manera individual o de manera masiva. Siempre estoy atento por lo que sienten los humanos,
por lo que los hace sufrir, por lo que los lastima, por lo que los alegra, por lo que los hace unirse, por lo que los hace separarse. Entonces, mi relación con el otro a veces empieza antes de crear la obra. Siempre estoy atento a ese sentir y a esa manera de ser humano que muchas de las veces me da los motivos o las razones para reflexionar y crear una pieza. Entonces está el otro antes de, y en ese otro me incluyo yo, ¿no? Yo también soy el otro en muchas de las veces. Y eso ya me motiva la obra. Y luego de ahí, pues la relación principal siempre es del artista y lo que va construyendo o haciendo. Y en medida de que hay un efecto espejo y lo que estás construyendo o haciendo se parece a lo que solo tú tienes en tu mente por más renders que haya, entonces decido que sí, que vale la pena sacarlo o al propio estudio o a un museo o a una galería, o ya pensando que la pieza tiene el potencial de ir al espacio público, empezar a ver qué cualidades ya tiene y cuáles le faltan y empezar a hacer correcciones y ajustes para poder interactuar de manera muy abierta con cualquier público, sin ningún elitismo, sin ninguna barrera ideológica, ni religiosa, ni económica. Y ahí la obra es donde tiene su mayor dificultad y potencial al mismo tiempo, ¿no? Tratar de hacer que cualquier público, no importando ni la edad, ni qué tipo de historia tenga detrás, pueda tener una relación con la obra. Sí, la verdad es que sí pienso mucho en el otro. Interesante. ¿Cuáles son los temas de tu investigación visual? Mi obra siempre va por 6, 7 caminos muy básicos que después se multiplican en el doble o en el triple. Pero a mí me interesa la marca, la huella, la frontera, el límite, la herida, lo que divide, lo que nos divide. Eso es un tema central. Me gusta siempre el tema de la semilla. La semilla estuvo en mi primera pieza que hice como un concentrado de potencial vital, de posibilidades de crecimiento, y que dependiendo de qué le rodea a esa semilla o qué lo va a acompañar o dónde cayó o dónde se puso, qué tipo de planta o qué tipo de fortaleza va a tener esa semilla, pero siempre está en función de lo que la rodea y de donde a lo mejor casualmente cayó. La semilla es una metáfora clásica de la obra para hablar del ser humano. Las plantas y lo que hacen las plantas, cómo se relacionan las plantas. Utilizo las plantas para hacer metáforas de lo que pasa con los seres humanos. Y desde luego, todos los sentimientos extremos humanos, ¿no? Todos los sentimientos que son, que nos constituyen como seres que a partir de esas emociones modificamos nuestra trayectoria, el odio, la traición, la paz, la plenitud, la ansiedad, el miedo, la soledad. Todo eso va entrelazándose para hacer la obra que está en mediano y pequeño formato. Y lo que motiva la obra del espacio público, pues es lo que nos pasa a todos juntos. Todo lo que acabo de decir, las mismas emociones, la represión, el abuso, la intolerancia, la desigualdad, la falta de libertad de expresión, todas esas emociones masivas transportadas a una obra que finalmente va a llegar al espacio público para comunicarse con las personas. ¿Y cuál crees que sea esa emoción para ti como persona, pues más radical, más fuerte? ¿Cuál sería la emoción más potente para ti? Pues yo creo que en el ser humano hay dos emociones básicas que nos constituyen, que son el deseo y la muerte, ¿no? La sensación de tener cerca la muerte, de que la muerte modifica todo para siempre, nos da un cierto sentido de vida, aunque parezca contradictorio. Y el deseo, pues ya lo decían tantos, ¿no? Somos seres deseantes que en medida de lo que deseamos, lo que sufrimos o lo que gozamos. Entonces, a partir de esas dos se desdoblan pues, todas. Todas las demás. Sí. Oye, y para ti, ¿cuándo fue la primera vez que deseaste ser artista y estar en el espacio público y ser lo que eres hoy? Yo primero deseaba poder pintar, poder entender que se trataba una obra de arte. Primero deseaba con mucha fuerza
¿cómo se construye una carrera artística? ¿Cuántas posibilidades hay? Porque tú y yo sabemos que aunque haya ciertas tendencias que marcan una pauta, pues hay muchas maneras de hacer arte, muchas maneras de llegar al público, muchas maneras de construir pensamiento, no solamente uno. Así como puede haber en la literatura cuento, ensayo, no sé, poesía. En el arte también hay muchas maneras, en las artes visuales también hay muchas maneras de construir arte. Y yo me adentré primero deseando saber de qué se trataba, cómo era ese mapa. Aunque nunca he dejado de hacer cosas con las manos, me refiero específicamente a transformar una materia en otra cosa. Desde muy chico, para mí no era una opción de profesión. Yo pensaba ser psiquiatra o pensaba ser un psicólogo muy intenso que recibiera gente sufriendo todo el tiempo en mi consultorio y yo tratar de ayudarlos a dejar de sufrir. Ajá. Pero no me dio la paciencia, ¿no? Soy muy inquieto y muy intenso. Y al principio mi trabajo y mi deseo artístico era más intelectual, era mucho más académico. Pero con el tiempo empecé a hacer cosas que empezaron a relacionarse con el coleccionismo y hacía pequeñas exposiciones esporádicas por aquí y por allá. Y me di cuenta que sí podía vincular a la obra con el otro y a la vez hacía un círculo porque el otro regresaba el pensamiento hacia mí. Era crear pensamiento a través de un objeto que comunicaba el pensamiento a otro y el pensamiento de otro retornaba a mí. Era un círculo que me gustaba mucho. Y después de que vi que podría sobrevivir vendiendo mis obras y generando un coleccionismo, pues esto empezó pues, más o menos como a los 18 años, ya más en serio, 18, 19 años. Oye, cuéntame esa anécdota que me compartiste alguna vez sobre la primera vez que vendiste una pieza. Es que pasaron como al mismo tiempo muchas veces una primera vez, pero había piezas que yo hacía que no me animaba a sacar, porque ser artista cuando eres joven es bastante complicado y entonces lo que tú piensas lo piensas solo tú y comprobar que lo que tú haces tiene el sentido que tú tienes en tu mente. Pues a veces es complicado. Entonces yo acostumbraba llevar las piezas a distintos lados, eh, eh, tanto para buscar un espacio de exhibición como para buscar a alguien que pudiera adquirirlo. Pero no siempre funcionaba porque mis piezas, como sabes y como mucha gente sabe, son un poco complicadas, tanto en su forma como en su peso físico. Y llevaba un maletín con 2 piezas que pesaba muchísimo y que iba trasladando de un lugar a otro para no mostrar solamente el catálogo de fotografías en los 90, porque no era como ahorita que puedes enseñar un teléfono con Claro. 1000 cosas. Y entonces cargaba para todas partes un maletín que tenía una pieza por un lado y por otro lado se abría en dos. Y cuando llegué a enseñar mi obra a un arquitecto, y llegué con este maletín cargándolo muy pesado, me dice, ¿pero qué traes ahí? Y entonces abrí como un libro. Ajá. Y ahí había 2 pequeños relieves y se los quedó. Y no sabía de repente cuánto cobrar. O sea, nos decía, era la primera vez que me decían, bueno, me las quiero quedar, ¿cuánto valen? Y hacer la mecánica de cuánto cuesta y por qué cuesta esto y cuál es el valor artístico, Sí. el valor del trabajo artístico añadido al valor material de la obra, siempre es complicado las primeras veces. Entonces, era muy sorprendente enfrentarte a alguien que quería comprar la obra sin tú saber muy bien cuánto valía, ¿no? Ya después hubo otros momentos en los que lo haces mucho más racional y dices, bueno, si cuesta 100 y entonces me van a cobrar 50 de la galería o del intermediario, pues ahí llevamos 150 y yo como cuánto debería de ganar por haber hecho todo esto. Y ahí ya empiezas a hacer unas mecánicas mucho más básicas para arrancar. Después el mercado del arte lo dicta todo. Claro. Bueno, y creo que también en tu personalidad está, además de esta forma de ser muy metódico, de elegir paso a paso el camino, pues también está el insistir, ¿no? ¿Qué piensas sobre insistir para llegar al lugar a donde quieres llegar? Yo creo que lo es todo, ¿no? O sea, no, que no se te pierda la idea en el camino,
O sea, más bien que se transforme en el camino, pero que no se pierda. Es evidente que mantenernos firmes y constantes ante un deseo, vamos a ponerlo así, al que tú quieres llegar, pues, y que es complicado, porque durar tiempo luchando por algo significa que no es tan fácil conseguirlo. Claro. Me parece que la tenacidad en cualquier disciplina, en cualquier carrera, en cualquier vida humana, marca la diferencia de quien se rinde rápidamente o quien cambia de decisión rápidamente. Me parece que lo veo más como tenacidad. Hay una diferencia entre ser necio y ser obstinado, ¿no? Claro. Me parece que vale la pena que compruebes que lo que deseas lo puedes conseguir, que lo que tú quieres lo puedes alcanzar, y que en medida de que lo alcances, por fin decidas si vale la pena o no tener esa personalidad o no. En mi caso, no suelo rendirme fácilmente, casi con nada, ¿no? Sí, creo. Sí. Oye, Ribe, y bueno, hablando del tema del coleccionismo, el mercado, pues evidentemente para llevar a cabo proyectos como los que has hecho se requiere una importante recaudación de fondos. Sí. ¿Cómo has logrado la confianza de los patronos o de los mecenas o de los patrocinadores que te han apoyado a lo largo de tu carrera? Cumpliendo. Bien. O sea, lo primero que hay que hacer es que si tienes una cierta petición para poder hacer un proyecto y necesitas financiamiento, patrocinadores, lo que tú ofrezcas lo tienes que cumplir. O sea, tiene que haber un cumplimiento de la palabra y de los hechos que estás desempeñando, ¿no? Yo creo que a lo largo del tiempo mi coleccionismo ha confiado en mí. Okay. Cada cosa que yo he prometido, a veces al principio muy fantasiosamente, la lucha era para cumplir eso, que es justamente lo que acabamos de hablar, la insistencia. Pero también es verdad que el mundo del arte siempre tiene personas que desean ayudar al mundo del arte. El problema es que a veces no se cumple con lo que se promete, ¿no? O sea, si tú quieres exhibir ciertas cosas en una parte del mundo y luego no lo logras o no llegas, ya te gastaste la mitad y entonces pues llegando ahí pues se exhibe la mitad porque la otra mitad no la dejaron exhibir, y ahí es donde volvemos a la gestión y a la logística. Tienes que hacer una muy buena planeación, un muy buen plan. ¿Por qué no decirlo? Es muy parecido a un plan de negocios, ¿no? En el que tú haces un listado de qué se requiere casi empresarialmente, porque la gente que hace logística y que hace gestión para hacer exposiciones, hace emprendimiento y empresa, ¿no? Llevar esculturas de toneladas del estudio de un artista a una aduana que implica ya tener un transporte, una documentación, una licencia, meterlas a un barco, llevártelas hasta otro puerto, que salga de otra ciudad, que luego tienes que contratar otro camión que baje, que grúas, que luego todo lo que tiene que ver con museografía, con iluminación, con invitación, con gestión de medios. Todo eso requiere una planeación minuciosa que muchos artistas a veces se la delegan a alguien más. Pero en mi caso no. O sea, en el estudio llevamos pues el control y el seguimiento de todas estas cosas, y en medida de lo que vas cumpliendo en la vida puedes presentarle al siguiente patrocinador: mira, hice esto en este día y se cumplió en este día, y lo que sucedió después fue esto, y la primera te consigue la segunda, y las dos primeras la tercera, y las 5 la 6, y así, ¿no? O sea que eres un artista empresario. Yo pienso que sí. O sea, aprendí a ser empresario en base a la necesidad. Me parece que hay grandes nombres en la historia del arte contemporáneo, vivos, a los que todavía les late el corazón, que son muy empresarios. Pero también controladores. Somos, o sea, una personalidad esta es así, controlada. Yo soy obsesivo, compulsivo por naturaleza. Y eso es no soltar el control en muchas de las cosas. Pero si tú ves que el control que tienes da frutos, claro, y te lleva a donde tú querías ir, pues entonces es un control positivo y es una obsesividad positiva y es una compulsividad positiva. Yo creo que en esta época que vivimos ahora, Crista, hay más artistas. Los artistas jóvenes
se manejan muy bien, se difunden a sí mismos, llevan la obra por sí mismos a todas partes, ya no están como en los 90 de que vamos a exhibir en estos límites de esta colonia y que solamente venga nuestra banda y que aquí nos ve nuestra banda nada más. Los veo llevándose la obra a otros países, a otras ciudades, exhibiendo en los más diversos espacios. La autogestión ha crecido, siempre, yo pienso que siempre en base a la necesidad. Si no tienes para pagar quien te lo gestione o quien te lo promueva, pues necesitas depender de alguien, pero cada vez hay más independencia de gestión en los artistas jóvenes y eso los vuelve también emprendedores y así empieza. Ser artista es tener una especie de empresa, aunque a muchos artistas no les guste la palabra, Sí. pero es un nombre el que están promoviendo, es su idea, es la obra que sale de su cerebro que necesita ser comunicada, difundida y vendida para poder seguir subsistiendo. Hay sin muchos sinónimos y uno es ser un empresario de sí mismo. Claro, interesante. ¿Qué piensas sobre el tema de ser un artista comercial? Yo creo que cualquiera que esté en el mercado del arte es un artista comercial. O sea, así, simple. Pero ¿tú crees que sí existe esta dicotomía como muy frecuente en la conversación en el medio del arte entre ser un artista como intelectual o de museo y tal y un artista comercial o se puede ser todo? Voy a remarcar que cualquier persona que vende su obra es un artista comercial, Ok. ¿no? Esa es la idea para mí de un artista comercial. Si a lo que te refieres es que hay gente que es mucho más superficial y lo que solo le importa es vender la obra y hacerse rico y juntar dinero y ser famoso y que entonces le importan todas estas fiestas y reuniones y entonces el DJ y entonces la idea del trago y entonces aparece en todas partes, en todas las revistas de sociales y lo que le importa es que en cada sala, en cada colección hay una pieza así. Pues yo diría que en este momento de la historia todos son comerciales, ¿no? Claro. Bueno, creo que no conozco a ningún artista que solo esté buscando eso. Pues no. O sea, la prioridad siempre es el pensamiento que está vertido en la obra para comunicar y explorar nuevos territorios del pensamiento humano acerca de las prácticas más profundas del hombre y, como especie, de la mujer como ser que habita las ciudades, las escuelas, las sociedades y ver qué está pasando con nosotros, conviviendo con nosotros mismos y qué le sucede al ser humano en torno a la naturaleza, a la tecnología, a las emociones duras como las guerras, como la migración, y el artista siempre tiene como obligación intentar, casi como no es que alguien te obligue, es una autoobligación que yo la llamo disciplina, ¿no? Tiene que tener la disciplina de fijarse qué está pasando y qué puede aportar como artista que no lo esté diciendo ya otra disciplina. Sí, es un compromiso, ¿no? Sí, entonces, esa sería como, y una vocación. También. Y aparte de un compromiso y una vocación que te salga, ¿no? Sí. Sí, porque tú puedes creer que tienes un compromiso y que tienes una vocación y la obra no comunica, no llega a ningún lado. Yo más bien pienso que, volviendo a lo comercial, pienso que te refieres a la obra que no tiene mucho sustento intelectual y aún así se vende. Fíjate que, bueno, podría ser una forma de definirlo. Te lo pregunto porque durante toda mi vida y en mi carrera asesorando artistas, siempre he pensado que se puede tener todo. O sea, que se puede ser un artista que logra vender su obra, que logra estar en las grandes colecciones y que además es un artista que tiene una propuesta intelectual, que está en un museo, que el público lo conoce. Porque pareciera, o por lo menos hubo una tendencia en el pensamiento pues de la historia del arte, que los artistas que están en colecciones privadas Son mejores. no necesariamente son los artistas que pueden estar en la colección de un museo. O sea, como si hubiera una disonancia o una competencia o que esto te invalida esto, ¿no? Muchos artistas a los que he entrevistado y con los que me he encontrado tienen esta Esa idea. división. Y sin embargo, artistas como tú
no están en ese o sea, en ese punto. Por eso te lo pregunto, porque me parece muy interesante conocer la opinión de un artista que sí vende, que sí está en colecciones, pero que también es reconocido por el espacio público y que también es motivo de análisis de la crítica de arte, ¿no? Y Que que también está últimamente ha en estado un poco museos. floja, pero O sea, yo creo que todo tiene que ver con la personalidad. O sea, no podemos dividir al creador de la persona que contiene al creador, ujú, ¿no? Y yo creo que también hay muchas debilidades en el sistema artístico de cualquier país. Y a veces estamos buscando de manera, eh, ¿cómo lo diré? De manera íntima, ser reconocidos ujú, y ser validados por una institución o por una especie de halo que te proteja de lo que no te protegió la vida antes. Y hay muchos artistas que buscan eso. Habemos otros que lo que intentamos es crear y darle un camino a la obra. El éxito comercial, ¿no? Es una cuestión que no depende solo del artista. claro, Tiene que haber un comprador. sí, O sea, y si no hay un comprador, pues ¿cuál éxito comercial? Entonces tiene que haber una comunicación con el comprador. Ahora, el por qué se compra, pues tiene infinidad de motivos, ¿no? Pero yo creo que en este momento de la historia, cualquier artista tiene derecho a hacer como quiera, como le dé la gana. Si quiere participar en museos, pues que luche para llegar a los museos. Si lo que quiere es hacer lana y volverse rico y tener un Partenón o lo que sea, pues que lo haga también, ¿no? O si alguien quiere tener un gran éxito súper intelectual y estar en todos los museos para fugarse de su país, también que lo haga, ¿no? Y si alguien quiere tener contacto íntimo con cada uno de sus coleccionistas, y no le interesan las galerías o se lleva bien con los galeristas y también con los coleccionistas, pero también con los medios y también con cualquier tipo de gente que interactúe con su obra, pues también está padre que lo haga. Lo que no es, lo que me parece que no se debe de hacer es censurar a alguien sin ir a fondo de por qué hace las o cosas el alguien, descalificar, ¿no? ¿no? Pienso yo. Sí, claro. Yo, la verdad es que creo en la libertad de expresión. He defendido la libertad de expresión por el mundo con obras monumentales, diciendo que todos tienen derecho a decir lo que piensan, porque las razones de su horizonte intelectual y emocional y de su historia de donde vengan, les da derecho a decir cómo se sienten. Y lo que no te da derecho es a obligar a alguien a sentirse de tal manera o hacer lo que tú quieres que haga el otro. Claro. Ahora, un parámetro básico, que haya una capsulita que te tomes y te convierte en un artista A, o te tomes una capsulita y te convierte en el artista B, o que porque te juntas en ciertos lugares o vas a ciertos restaurantes o a ciertos ponchis, te hace el artista C. La verdad es muy superficial ese tipo de criterio, ¿no? Hay que, además yo veo la crítica y la envidia como una especie de admiración silenciosa, ¿no? Entre más profunda es la crítica y la envidia, más profunda es la admiración, ¿no? Entonces sabemos tantas maneras de ser artista y a mí me parecen interesantes todas porque las circunstancias que cada uno en lo individual enfrenta validan muchas veces lo que cada creador está haciendo. Eh, y así como volvamos al ejemplo de la indumentaria, pues, si hace frío para un artista, pues se pone una chamarra. Si hace calor, pues a lo mejor se pone un traje de baño, ¿no? Dependiendo qué le vaya pasando y qué desees en la vida, a dónde quieras llegar, pues son las acciones que tomas, ¿no? Claro. Yo decidí estar en contacto con la gente. O sea, para mí es estar en contacto con la gente todo el tiempo, es una retroalimentación constante. Eh, Nunca he sido un ave de una jaula que ve todo a través de los barrotes y que me llegan unos papelitos donde me dicen, esto dicen de ti, esto te está pasando y te pasan un informe. No, 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 no. A mí me gusta volar y me gusta ir viendo distintos paisajes y conviviendo con distintas personas, pero yo creo que lo que decida cada artista hacer con su carrera tiene que ver con sus propias circunstancias de vida, con sus propios deseos, y por eso, nada más por eso, es válido. Interesante. Cuéntame sobre la aventura de Nuestros Silencios, que sé que fue increíble, ¿no? Fue enorme, fue traslados, fueron noticias internacionales. Platícame un poco de esta obra que me parece además una de las más interesantes de tu carrera.
Gracias. Pues mira, hay una cosa que siempre llamó mi atención, era por qué mucha gente decide callar y no decir lo que piensa, ¿no? Y en una investigación profunda, no sé, a principios de los 2000, descubrí que la autocensura es tan importante como la falta de libertad de expresión, como la represión de la libertad de expresión, porque muchos seres humanos vamos callados a cualquier lado, hacemos toda una serie de pensamientos y tomamos decisiones sobre quién es el otro, qué hace el otro, qué pasó aquí, qué pasó allá, pero jamás lo decimos. Entonces, muchas veces somos como seres mudos, con un enorme ruido mental, con una gran plática también mental, que no nos comunicamos, ¿no? Y me parece que hablar era la base de ser, ¿no? O sea, el lenguaje nos constituye y nos construye como especie, y decidí que iba a dedicarle tiempo a construir una pieza que abordara esos temas. De ahí vienen 10 esculturas de 4 metros de alto, en donde el rostro que tiene cada una de esas esculturas es la superposición de distintos seres humanos de distintas partes del mundo, con unas inscripciones en el pecho y en la espalda, de plantas y de cosas que le suceden a esas plantas allí, pero tenía una placa que cubría su boca cada una de ellas. Y entonces estas 10 esculturas de 2 toneladas cada uno, decidí armar una itinerancia junto con un grupo de coleccionistas que apoyó el proyecto por distintos países y presentarlo en distintas plazas públicas, donde el criterio principal del concepto era presentar estas piezas que no podían hablar, que no podían decir cómo se sienten, en espacios donde la libertad de expresión y la libertad social hubiera sido fuertemente lastimada. Entonces eligieron las plazas en función de los hechos históricos de cada una de las plazas, ¿no? Entonces era la relación, que es lo que pienso que debe ser el gran parte del arte público, salir a la calle y relacionarse con el entorno actual, con el entorno histórico, con el entorno económico, con el momento social de una ciudad. Y finalmente recorrimos muchos países en Europa, en Estados Unidos, y también estuvimos en México, en el Zócalo. Y ahí aprendí, porque era muy joven cuando empecé en esta pieza. Sí. O sea, yo empecé a hacer la gestión a los 35 años. Y para la primera exposición iba a cumplir 38. Y terminé como de 43 esa exposición. Duró mucho tiempo, como 8 años, 9, de la gestión previa a todas las exposiciones. Y la verdad fue pues una maestría de lidiar en tantos idiomas, con tantos pensamientos, con tantos tipos de valoraciones distintas del espacio público, con cada historia por país distinta entre sí, donde hay gente que ama y adora y santifica una plaza pública porque el hecho que sucedió ahí constituyó una nación, un momento que cambió para siempre las leyes, y vas aprendiendo que el espacio público no responde a una manera común de hacer arte. Tiene otras reglas, tiene otros tiempos, tiene otra interacción. No se puede medir con la misma vara que la obra de espacios cerrados. De espacio íntimo, ¿no? Oye, ¿y qué diferencia hubo entre Nuestros Silencios y Raíces, que también fue así como todo un acontecimiento en la ciudad? Raíces tenía que ver justamente un poco con lo que acabo de decir, con la memoria histórica, con la memoria histórica arquitectónica y con la memoria histórica social. Cada uno de los edificios en el que fue montado, para la gente que no ha visto esta pieza o nunca vio esta pieza, porque solo se hizo para exponerse y se destruyó, era una raíz de 1.2 kilómetros de largo, en donde el diámetro a veces podía tener 1,60 m, que reptaba y caminaba y se subía a los edificios más emblemáticos del centro histórico. Y la idea era ir recorriendo lo que nos ha pasado como nación en cada uno de esos espacios públicos, la plaza pública de Tlatelolco, ¿no? De las Tres Culturas, la misma iglesia de Santiago Tlatelolco, el edificio de Relaciones Exteriores, el Monumento a la Revolución, el Munal, Bellas Artes, la iglesia, el exconvento de Corpus Christi,
eh, el Franz Mayer, ¿no? Que es uno de los hospitales fue uno de los hospitales más antiguos, si no es que el primero. O la estación del Metro Hidalgo, donde se quemaba la gente en la Inquisición y que la gente decía, ¿por qué lo pones en el Metro Hidalgo? Porque la memoria histórica está ahí. Y esta planta que subía, esta planta ficticia que subía a las capillas culturales de todos, pues, causó, tú lo recordarás, un escándalo, ¿no? Sí. ¿Cómo le prestan a estos santuarios cuando este señor no pertenece a nada, ni estudió en las escuelas, ni es académico, y no es parte de una gran familia intelectual, y no sabemos ni de dónde viene, ni a dónde va, y encima le dan todos los permisos? Y ahí pasó algo interesante, porque al principio de la batalla en el gremio, en el gremio chiquito en el que yo crecí, que era muy distinto al de ahora, a mediados de los 90, todos nos encontrábamos tarde o temprano, ¿no? Primero era porque Rebelino no tiene ninguna institución que lo apoye. Ay, Rebelino se hace solo sus cosas y no sé cuánto. Luego era de, ¿por qué todos lo están apoyando? Están todas las instituciones. Algo está de estar mal aquí. Y ahí comprendes que pues no va a haber nunca una homogeneidad, ¿no? O sea, la voz unánime difícilmente la consigue alguien. Y tú no sabes cómo aprendí de eso. O sea, estaban en algunos momentos muy violentos. Sí, 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 ¿no? sí. O sea, Raquel Tibol, con la que hablé 15 días antes de inaugurar la exposición, y que ya venía al estudio a ver todo el proyecto, la logística de cómo se iba a montar. Me canceló una hora antes de venir al estudio porque se sintió mal. Pero yo con ella hablé a lo largo de 10 años por teléfono, así increíble. Y fue la que dio el banderazo para empezar con la crítica, ¿no? Oye, pero dura, ¿no? Esos chorizos de Ribelino no son arte, obstruyen el paso y sus piezas no sé qué. Mira, hacía 10 años es divertido verlo porque esa pieza logró lo que pocas cosas han logrado en el espacio público en un solo momento, dividida en 14 espacios, lograr que cada uno diera su punto de vista y se revelara a sí mismo y de su postura frente al espacio público. Que una pieza así, te guste o no, sea fea, sea bonita, obstruya, no obstruya, son debates distintos. Como decía un crítico de arte en ese momento, la discusión se estaba yendo más a la burocracia cultural. ¿Quién pagó? ¿Por qué le dieron este permiso? ¿Por qué? Era haber logrado dar en un punto en el que podías ver cómo estaba construida esa sociedad cultural. Ese entramado, ¿no? Ese entramado. Y de repente, pues creo que están haciendo un libro ahorita justamente de La Raíz. Porque La Raíz nació para que solo habitara en la memoria y en la memoria digital y en la memoria humana. Y el único documento que va a haber es un libro que se está construyendo ahorita, donde viene cada uno de los textos que se publicaron, de los tweets, de los posts de Facebook, y vemos unos nombres que están diciendo unas cosas que a mí me daría un poco de pena, ¿no? Ya quisiera que lo dijeran ahorita en este momento con el nivel de hate que hay ahorita, Sí, ¿no? sí. Confieso que me desconcertó mucho. Yo estaba en ese momento dando una conferencia en el Foro Económico Mundial de Davos. Era la primera vez que invitaban a artistas a dar a hablar de arte en un foro completamente económico, empresarial. Estábamos Big Mujis, JR y yo. Y estábamos hablando de eso cuando de repente me empiezan a decir que se está incendiando aquí los medios. Y yo no daba crédito porque yo había tenido el día de la inauguración. Ajá. Tuve a muchos directores de museos abrazándome y felicitándome por la hazaña, que 15 días después, como Pedro, antes de que cantara el gallo, yo no lo he visto. Yo no sé. Ay, no. No, te lo juro, ¿no? Y yo decía, ¿es en serio? No. O sea, hay fotos. Yo, como tú sabes, yo siempre documento todo. Sí. Y había 10 fotógrafos tomando el día del cóctel a toda la gente que estaba allí. Y que después veías lo que decían en los periódicos, así como yo decía, es verdad.
Y yo, la verdad, no suelo entrar en polémicas absurdas, ¿no? Y menos tan contradictorias. Pero aparte de sorprenderme, también es como si me hubieran inyectado anticuerpos. Te fortaleció. Eso te iba a preguntar, ¿cómo te sentiste? Porque A todos en contra. tener a todos en contra, ¿no? Después de haber hecho un esfuerzo considerable desde producir la obra, imaginarla, gestionarla, lo que hemos estado hablando aquí, y de pronto recibir ese tipo de críticas de personas a las que tú considerabas cercanas. Raquel, por ejemplo. Sí, ¿no? Lo de Raquel fue muy duro, qué bueno que lo tocas, porque si no mal recuerdo, esa columna de Raquel Tibol fue su última columna en vida, ¿no? Y creo que también marca tu carrera, de alguna O sea, manera. yo hablé con Raquel un mes después, por teléfono, como habitualmente hablaba. Ujú. Es que era muy sorprendente que yo hablaba con ella como, o sea, como alguien cercano, ¿no? Por ejemplo, ella fue ¿Ella te expresó alguna vez que no le parecía ella, internacional? ella a finales de los 90, me dijo, yo creo que lo que tú estás haciendo en todo no le podemos llamar cuadros, no le podemos llamar esculturas. Yo creo que ya tenemos que optar seriamente por decirle relieve, ¿qué es lo que es? Es un relieve, lo que tú haces son relieves. Eso me lo dijo Raquel Ujú, por teléfono. ujú. Y de repente al día siguiente sale con un lanzallamas. Pero bueno, que hay un montón de intereses en ¿A el qué mundo lo del arte. atribuyes, O sea, que alguien la manipuló. O sea, ¿Hablaste con ella después de hablé esa? con ella ¿Qué después te dijo? y me dijo, bueno, ya que me sorprende que me hayas llamado. Había un testigo valioso, no voy a decir el nombre de la persona que estaba frente a mí, pero muy, muy valioso. Porque yo quería comprobar en ese momento a esa persona que estaba conmigo que mi relación con Raquel era cercana, Era que no buena. entendía el porqué. Sí. Y me dijo, bueno, la verdad me sorprende que me hayas llamado. Eh, Esto deja demostrado ya por fin que a partir de este momento Raquel Tibol no necesita a Rivelino y Rivelino ya no necesita a Raquel Tibol. Eso fue lo último que oí de ella. Wow. Sí. Y es raro porque, por ejemplo, el maestro Manrique también su última columna que escribió, bueno, el último texto que escribió también me lo escribió a mí, ¿no? Y Raquel también. Con Tere, con la que hablé mucho, con Tere del Conde, mucho es mucho en mi vida. Sí. Hablé más con Tere que con cualquiera de los otros dos. Me decía, a ver, tranquilo. A ver, le decía, ¿qué está pasando? ¿Qué es esto? Hay fuego por todas partes. A ver, no debemos dejar de lado que tenía 37 años, ¿eh? Sí, 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 sí. Y no era más, o sea, a lo mejor que un artista ya muy consolidado, muy endurecido por los años, con un gran filo en la vida, provoque a todos, pues dices, va. Pero que un chavito, bueno, de 30 y tantos años, logre revolver Sí, a todo. los principales Sí, críticos sí, de arte. tengo un texto de cada uno, una frase de cada Sí, uno, qué ¿no? bueno. Me decía Tere, pocos han hecho una cosa como esa. No, ella me recordaba, no me voy a acordar del nombre del artista, pero ella hizo una exposición en el MAM donde alguien hizo una pintura de la Virgen de Guadalupe, Marilyn, Mm. que fue muy polémica Sí, y que sí, causó sí. un escándalo. Yo fui al escándalo después, ¿no? Y le gritaban un montón de cosas a Teresa cuando era la directora del MAM. Ujú. Y me decía, eso tarde o temprano se va a sentar y vas a ver que funciona exactamente al revés de como crees que va a funcionar ahorita, ¿no? Lo considero una de mis mejores piezas. Yo creo que mover a toda una sociedad desde la crítica. Ahora, hay una cosa que no quiero dejar de decir. El público estaba conmigo. Claro, claro. O sea, es la gente interesante. de la vía pública, Sí. la gente de la calle agarraba su bicicleta y hacía tours, iba de un lado a otro, iba subiendo fotos. Todos, O sea, todos nos tomamos una foto. el gremio era el que tenía los tambores de guerra, ¿no? Ujú, ujú. Pero mira, estamos aquí sobreviviendo después de 13 años. Es una cosa que tiene una memoria padre. Y yo he visto a varios intentar hacer cosas en el espacio público y pongo mucha atención
¿no? Ujú. Porque digo, a ver, ojalá salga, ¿no? Porque necesitamos trabajar los artistas en el espacio público. En todos los países lo están haciendo, lo hacen en algunas veces así, precioso, ¿no? En todo tipo de temas, tanto los más duros como los más sublimes. Y aquí seguimos, ¿no? No sé, hay que trabajar el Interesante. espacio público. Wow, qué momento. Sí. ¿Y cómo lo manejaste, Ribe? ¿Cómo te sientes hoy? Yo creo que hoy eres un hombre más maduro, un artista pues, más experimentado, que ya le ha dado la vuelta al mundo con su obra. ¿Qué te hace sentir ese momento? ¿No? Porque ya me decías, estaba yo en una conferencia y de pronto me hablan de, ya te diste una vuelta por el Twitter, ¿no? Sí, por Facebook, ¿no? En ese momento todavía no había Instagram, ¿no? Creo que no había Instagram, o estaba muy primigenio. Eh, pues mira, me, me tardé en comprender qué pasaba, Sí. porque mucha gente que era in-house estaba poniendo los cerillos, ¿no? Yo decía, ¿cómo lo tomo, no? Y ahí te das cuenta, es como si hubieras hecho un test de a quién pertenece, a qué banda, a qué clan, Sí, a qué, demostrar los sí, enemigos sí, 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 ocultos. sí. Y también es interesante que alguien solo, un solo individuo, Ujú, ujú. haya logrado mover a todos estos, ¿no? Y luego con el tiempo me fui enterando de quién dijo qué, quién llamó a quién citó a una comida para ver qué decisiones se tomaban, y por qué no hacemos esto, y por qué no hacemos lo otro. No lo podemos dejar que crezca así como así. Y no, Wow. con el tiempo la traición fue al revés. No, vinieron nunca he contado esto. Esto que te estoy contando es la Cuéntame. primera vez, ¿no? Eh, Empecé a darme cuenta de nombres muy, saber. O sea, si tú juntas eh, en una lista las personas que modifican realmente eh, las cosas en el mundo del arte mexicano, no llegas a 250, Ujú. 300, ¿no? Y esos 300 tarde o temprano en 10 años te los encuentras. O ya se pelearon con quien hicieron una mancuerna. Y luego tu amor te haces amigo del TS, ¿no? Entonces, a ver, sabemos todo el chisme que hay aquí. Es un mundo de chisme, de intriga, Muchas pasiones, ¿no? de De por medio. pasiones intensas. Yo la verdad es que no peleo nunca con nadie, no discuto casi nunca con nadie. Yo no voy a exposiciones, tú lo sabes. No voy a inauguraciones, es muy raro. No voy ni a presentaciones. Por lo menos no voy el día que se abre. Sí, sí, sí. Voy a todo, Sí, pero no voy el día que se abre, ¿no? sí. Eh, Prefiero estar con un telescopio, un sonar, ¿no? Y una antena, viendo qué sucede, quién se mueve para acá, quién se mueve para allá, y ver qué decisiones se toman, ¿no? La verdad es que creo que los artistas necesitamos hablar más de arte y menos del mercado del arte. Sí, de acuerdo. Ese es mi punto de vista general actual. Los artistas hay que hablar más de arte y menos del mercado del arte. Claro. Que además hablar de arte es hablar de la vida, ¿no? O sea, hablar del pensamiento, de la filosofía. Pienso que esta idea de los sabios de la antigüedad recae un poco en los artistas hoy en día. Es decir, los artistas tienen ese compromiso, esa responsabilidad y también esa vocación, como tú decías, de visibilizar los grandes y pequeños problemas del mundo. Y creo que eso sucedió precisamente con Raíces, porque como que emergieron, ¿no? Las raíces y todo el endamiaje y el entramado de la política cultural, que esa es otra esfera Otra. con la que tiene que dialogar un artista. Y que en ese momento toda esa política cultural estaba conmigo, Así ¿no? O es. sea, todas las instituciones, Sí. o sea, desde el INA, el INBA, Bueno, es que, digo, no había manera dejarte que no. intervenir esos espacios habla del nivel de diálogo que tenías con esta O política sea, el cultural. caballito de Tolsa, Bueno, ¿no? Que sí, nunca había sido tocado, yo se los dejé impecable, ¿no? Yo yo se creo las dejé que sí, yo impecables. se los dejé impecable unos meses antes, ¿no? Y pero, o sea, yo sí creo que el arte, una de las cosas más trascendentales, pero no quiero caer en las palabras clásicas del mundo del arte, una de las cosas más
definitivas que ha hecho el ser humano es crear arte para contarse a sí mismo. Claro. O sea, todas las versiones, yo veo a mi amigo Isaac Hernández saltar y bailar y demostrarle al mundo la pasión que tiene un cuerpo en movimiento y se me enchina la piel, ¿no? O sea, veo a Alondra dirigiendo por el mundo y digo, ese es el nivel, ¿no? Y también veo otros artistas, o sea, México tiene todo tipo de artistas y veo unos grandes artistas mexicanos visuales que logran expandir los límites, sea de manera conceptual, de manera figurativa, de manera de intervención en el espacio público, porque México en este momento tiene grandes representantes de cada uno de los rubros visuales del arte. En cada disciplina, es más, si los cuentas por colonia, o sea, Sí, potencia mundial de creatividad. no, si los cuentas por colonia, hay colonias que tienen pues grandes creativos y grandes fuerzas de la estética y del arte que modifican las cosas. Y pienso que no estamos en el mejor momento también. Pienso que el mundo del arte a nivel mundial está demasiado mediático. Creo que le falta intimidad y silencio y reflexión y contemplación, ¿no? Creo que tener el teléfono todo el tiempo en el museo, tratarte todo el tiempo con la obra y textear frente a una obra casi única en el planeta y decir, aquí estoy con esta, también le da ya una... Entiendo que tenemos que evolucionar y aceptar todo lo que viene, pero también estamos demasiado mediatizados frente a cosas. Tenemos que pensar más en el otro. O sea, si alguien está bailando enfrente de las meninas, también estamos los de al lado y los de acá. Y entonces de repente sabes si concentrarte en el show del influencer o en las meninas, ¿no? O sea, ahí se están mezclando muchas cosas al mismo tiempo. Pero yo sí creo que nos hace falta, y pueden o no estar de acuerdo con esto, pueden decir que existen las dos cosas, pero me parece que si nos van a ver muchos chavos, creo que el arte no puede abandonar la contemplación, la reflexión, la intimidad, esa especie de silencio entre el autor y el objeto artístico contigo, con tu yo profundo, con todo tu conocimiento. Eso no se debe ir, ¿no? Porque ha estado siempre. Sí, es como la materia prima del arte, tal vez. Sí. Oye, cuéntame de tú. ¿Cómo fue esta experiencia que creo que es la más reciente en espacio público? ¿Cómo elegiste el lugar frente al Museo de Antropología, que además acaba de ser galardonado, uno de los museos más importantes? El día que no abrió. El ¿no? día que no abrió. Pero además hay una crisis en los museos, ojo ahí, ¿no? Ahora volvió a cerrar el Louvre y... Lleva años. Sí. La crisis de los museos, pero también tiene que ver con esta cultura mediática de la que hablas también. Estaban agotados las personas del Louvre, es lo que decían hoy en la mañana. Estaban exhaustos de tanta gente, de tantos turnos, de tantas horas. La que se mueve. O sea, el de tener hoy la apertura del museo fue porque ya no podían más. Sí, ¿no? sí. Mira, yo he tenido la fortuna de tener la oportunidad de intervenir en el Palacio de Bellas Artes, en el Museo Nacional de Arte, en el Franz Mayer, alrededor de la Alameda, en los 4 puntos cardinales, en el Monumento a la Revolución, en el Zócalo. Y uno de los grandes deseos que yo tenía y que me faltaba, porque el primer museo con el que me relacioné de manera cariñosa fue el Museo de Antropología, ¿no? Y mi idea de museo muy joven era esa. Ok. Mi idea de arte cuando era niño y adolescente era esa. Y tú lo puedes ver en mi obra. O sea, ahí hay todavía un montón de cosas que tienen que ver con esa idea del arte. Del arte del relieve, del arte escultórico, de la expresión hierática del ser humano.
¿Y dónde más quisiera exhibir un artista que es el Museo de Antropología? Los demás palidecen, ¿no? Con esa... con ese santuario prehispánico que hizo Ramírez Vázquez. Y cuando empezamos a considerar que podía ser posible, porque no es tan fácil, ¿no? No, bueno. Y aparte, para una pieza de 30 toneladas, que está colocada en un puente, ¿no? Y que tienes que hacer la reforma para montarlo. Sí. Empezamos cuando ya finalmente ya tenía yo un sí para hacerlo, empezamos a considerar que fuera un día relevante. Y decidimos montarlo el mismo día en que se trasladó Tlaloc 60 años atrás. Entonces decidimos hacer un pedacito de la ruta que había hecho Tlaloc por Reforma y llegando en trailers de la misma manera que llegó y entrar por el mismo lugar con estas otras moles de 30 toneladas. Mi pieza en ese momento era una escultura de entre las más pesadas del Museo de Antropología, ¿no? Y entramos el mismo día, a la misma hora, del mismo mes, que entró 60 años atrás Tlaloc a su lugar en Reforma. Entonces hicimos una especie de ritual y estos dedos que se apuntan uno al otro, que para que la gente que no los conoce son 2 dedos índices monumentales de color blanco que están a la altura, señalándose uno a otro, que están a la altura promedio de los hombros humanos. Y hay un espacio en el centro donde las personas interactúan en esta división que no permite que estos dedos se unan. Y ese espacio montado en la explanada exterior del Museo de Antropología, ese espacio entre esos 2 dedos, si tú trazabas una línea recta, terminabas en el calendario azteca. Entonces teníamos a Tonatiuh ahí al fondo de estos 2 dedos. Hicimos un video que no terminó de llegar a tiempo, donde justamente atravesábamos por el medio de los dedos y atravesábamos el mezanín y luego pasábamos la fuente del paraguas y llegábamos hasta la sonrisa o la mordida de Tonatiuh. Y la gente interactuaba en ese lugar. Y arriba, pues obviamente el escudo nacional en mármol, ¿no? Y la bandera de México por un lado. Era un set perfecto, con un diálogo perfecto con la historia, con la libertad, con la transformación. Tuvimos 1 millón de visitas en 4 meses. Imagínate. Pero pasaba algo extraño, Cristina. O sea, a diferencia de otras sedes, Sí. la gente era silenciosa, tranquila, respetuosa, como que el Museo de Antropología les imponía. Sí. Entonces no interactuaba tan libremente, ni tan alegres, y a veces ni tan locamente como en otras sedes. Y era todo así como muy organizado, muy formaditos. La verdad es que es una gran experiencia haber expuesto en el Museo de Antropología. Me quedan pocos lugares en la Ciudad de México, es una tristeza. Muy bien, Rivio. Pues ha sido una gozada estar contigo esta mañana y además escucharte de viva voz y que llegara esta entrevista justo ahora. Me parece el momento ideal. Quiero saber, Ribe, ¿qué sigue para ti? Estoy trabajando en 3 o 4 piezas nuevas del espacio público, piezas que van a volver a provocar polémica. Yo espero, ¿no? Si no, qué tristeza. Piezas que hablan de lo que nos está pasando justo en este momento a hombres y a mujeres, de lo que estamos viviendo en esta relación entre los hombres y las mujeres, de la importancia del papel de cada uno de ellos en este planeta, ¿no? En esta sociedad, en estas ciudades. Vamos a hablar de gente que ya no está, ¿no? Vamos a hablar voy a tratar de irme a unas emociones que toco poco, ¿no? Como el dolor profundo, la tristeza profunda. Estamos tratando en mi estudio, estamos trabajando un gran equipo multidisciplinario en estas cosas. Es muy difícil, para mí ha sido complicado superar a nuestros silencios y luego en los dedos. ¿Y con qué sales ahora, no? Aunque hago exposiciones de sala,
fuertes. No es lo mismo que la vía pública. Te dije, se miden con dos reglas diferentes. Pero viene una etapa de mucha actividad, de mucha producción y de muchas cosas nuevas en la vía pública nacional e internacional. Y libros, vienen nuevos libros que van a ser interesantes, unos libros divertidos y un libro de la memoria del estudio de los últimos 30 años. Oye, qué bien. Pues estaremos muy pendientes de lo que siga, Ribe. Muchas gracias de verdad por compartirme lo que hemos hablado hoy. Y gracias a ti por estar en esta comunidad, por compartir el conocimiento y bueno, pues a darle follow, a quedarse en Pieza Única y también a compartir esta historia del artista que pudo haber sido un gran psiquiatra, pero que decidió compartirse él con los otros. Muchas gracias, gracias Ribe, y hasta la próxima. Gracias a todos, ánimo, ánimo. Valió la pena la espera. Me encanta.